Volvimos al Gremio Ataca al Aire, acá en Radio Presente, la voz del ex Olimpo. Me comunica Eve que estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Institucional. ¿Nos escuchás, María del Carmen? Hola. No sé si me está escuchando. ¿Me escucha, María del Carmen? Yo los estoy escuchando muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida al aire de Radio Presente. Gracias. Bueno, te preguntamos directamente, el presidente habló esta semana de su deseo de que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna. ¿Qué reflexión te merecen estas declaraciones? Bueno, la cuestión de la utilización de las Fuerzas Armadas en lo que ellos llaman seguridad interior, y nosotros preferimos definir más claramente como represión, cada tanto reaparece en la discusión pública, pero la diferencia que tenemos en este momento con Macri presidente, con Cambiemos dirigiendo la política nacional, es que ya está la decisión política tomada y la reforma del decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional en marcha para darle encarnadura a ese proyecto, que no solamente hay que mirarlo desde el lado de que nos están diciendo que nos van a poner a los militares, al ejército, en los territorios de frontera, es decir, en zonas que son particularmente vulnerables por la pobreza, por las condiciones de quienes viven en esas zonas, sino que además ellos mismos te están diciendo en la fundamentación del proyecto que además de chiripa liberan gendarmes para traerlos al resto del país a la única tarea que los gendarmes hacen fuera de su labor específica de control de las fronteras, que es la represión del conflicto social. Y precisamente esto te lo anuncian una semana después de anunciar el acuerdo con el fondo, que naturalmente viene generando, como lo vimos ayer en Plaza de Mayo, una necesidad de movilización, de resistencia de parte del pueblo trabajador, que va a ir creciendo a lo largo del año. Claro. Rápidamente igual el jefe del ejército se despegó de este plan de Mauricio Macri. Mira, la decisión no creo que la tome el jefe del ejército, más bien parecería que la va a tomar el gobierno nacional. No, está bien, yo te decía porque rápidamente como que él dijo, no, esto no nos corresponde a nosotros, más allá del deseo que tenga el gobierno. Pero bueno, sí, Si se reforma el decreto, le van a dar la tarea. Ah, bueno, eso no Donde manda capitán, no manda marinero. Acá lo que interesa es la decisión del gobierno nacional. Perfecto, y no lo puedo creer, pero bueno, es increíble. Qué miedo da que puedan definir semejante barbaridad. Sí. María del Carmen, ¿qué tal? Te saluda Federico acá. ¿Cómo estás? El fin de semana pasado hubo una represión feroz en la Villa 21-24, donde se denunciaron detenciones arbitrarias, torturas, amenazas, abusos por parte de prefectura. ¿En qué quedó esta situación? ¿Se registró una denuncia? Mira, fue una situación tan groseramente fabricada que en tiempo récord se logró, bueno, primero por supuesto la libertad de los compañeros y la compañera, pero además en este momento la causa que ya está en trámite no es la causa iniciada contra ellos, sino en la que ellos están denunciando el accionar de las fuerzas de seguridad, o sea, de acusados pasaron a ser querellantes. Esto básicamente por la reacción importante, inmediata que hubo, pero por sobre todas las cosas, porque afortunadamente los hechos ocurrieron en un barrio donde hay una alta conciencia antirrepresiva y hacían cola los vecinos para ir a testificar lo que habían visto. Claro, exactamente. Y te pregunto también, ¿por qué crees que desde el fin de la dictadura al día las fuerzas de seguridad han seguido cometiendo abusos en el ejercicio de sus funciones? En realidad, mi profesor de lógica decía que el problema de las respuestas estaba en las preguntas, porque cuando una pregunta tiene algún error de formulación, dificulta la posibilidad de contestar debidamente. Si uno toma tu pregunta en forma textual, podría entender que la represión en Argentina comenzó con la dictadura. Sin embargo, vos podés buscar en internet los textos de Rodolfo Walsh de la década del 50, hablando del gatillo fácil, de las detenciones arbitrarias, de las muertes en comisarías y cárceles, de la represión a las movilizaciones y manifestaciones populares. O sea, la represión no comenzó
el 24 de marzo de 1976, lo que comenzó allí fue un explícito periodo de terrorismo de Estado a partir del quiebre institucional y la asunción del gobierno por parte de la Junta Militar. Lo que hoy conocemos como movimiento antirrepresivo tiene una visibilidad que efectivamente comienza a partir del 83, precisamente porque en la década previa estábamos imbuidos en la pelea contra el terrorismo de Estado. Lo que muchos sostienen de que a pesar de 30 años de democracia siguen las fuerzas de seguridad reprimiendo, etcétera, contiene en sí mismo una enorme contradicción o un error de concepto, según los casos, porque en realidad cualquier Estado que esté integrado por distintas clases, cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases, va a tener que reprimir, porque vos tenés dos maneras de convencer a la gente de que se deje explotar para poder mantener a una manga de parásitos, cosa que hoy en la Argentina se ve más que nunca. O lo convencés de que de esa manera hay que vivir y no hay otra, que se llama construcción de consenso, o si no los lográs convencer, les tenés que dar un garrote por la cabeza para que agachen el lomo y sigan siendo explotados. Entonces, por eso la represión es una herramienta que está en la mochila de absolutamente cualquier gobierno dentro del sistema capitalista, que se va a aplicar de distinta manera según la coyuntura, porque cuando vos tenés recursos y viento de cola para poder hacer algún tipo de concesión a las clases populares, no necesitas aplicar la represión de manera tan directa porque vas a tener una menor incidencia del conflicto social. Y por el otro lado, también es definitorio el tipo de gobierno de que se trate. Algunos gobiernos prefieren simular una cara más democrática, más bondadosa, más institucional, y por eso, por ejemplo, vemos en muchísimos gobiernos de los últimos tiempos una mayor incidencia de la tercerización de la represión, la utilización de patotas en lugar de las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas oficiales. En otros periodos, como en el actual, tenés un gobierno que además de utilizarlas, se enorgullece de hacerlo porque además hace propaganda con episodios como el del policía bonaerense Chocobar. Sí, seguro. Te queríamos preguntar, como para finalizar, una reflexión, si tenés, sobre a 10 meses de la desaparición de Santiago Maldonado y bueno, cómo el gobierno a partir de ese momento, incluso la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su posterior muerte marcaron el inicio de una etapa dentro de la coyuntura del periodo iniciado en diciembre de 2015, que nosotros empezamos a definir desde entonces como un verdadero estado de excepción. A partir de ese momento, lo que hasta entonces era un brutal incremento de la represión en todas las áreas, se convirtió en, como decía, un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías, a partir que lo vimos en la práctica, en la forma en que fueron reprimidas las movilizaciones posteriores, 1 de septiembre, las 4 movilizaciones de diciembre y tantas otras en otros lugares del país, con la existencia de imputaciones cada vez más graves, causas federales. La intervención del fuero federal ya de por sí dificulta siempre la soltura y complica después el trámite de las causas. De hecho, seguimos trabajando todas esas causas del año pasado, no hemos logrado todavía cerrar ninguna. Recién la semana pasada obtuvimos 4 o 5 sobreseimientos en el caso del 14 de diciembre, pero seguimos teniendo 100 y pico de procesados. El miércoles que viene vamos a estar en la Cámara de Casación justamente por la movilización del 1 de septiembre, porque allí el fiscal Moldes está reclamando el procesamiento y prisión de 4 trabajadores de prensa. A partir de la desaparición de Santiago, lo que vemos es la exposición más franca y más brutal de lo que es la naturaleza misma del gobierno de Cambiemos, que quizás se resume en un ejemplo bien concreto, que es el de la doctrina Chocobar, la legalización del gatillo fácil como política represiva estatal, con la ministra diciendo esta es nuestra policía y nosotros la defendemos, o con las expresiones de hace pocas horas atrás de la gobernadora Vidal, cuando nos dice para qué tantas universidades si los pobres no tienen por qué llegar a las universidades. O sea, esa es
la transparencia con la cual se explica por qué todos los días nos enteramos de más intercepciones en la calle, de más detenciones arbitrarias, con un nivel de naturalización de la militarización de los barrios, denuncias de torturas, hostigamiento, y el saldo más negro, por supuesto, que son las muertes en lugares de detención y los fusilamientos en la vía pública, que se han duplicado prácticamente en el curso del gobierno de Cambiemos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias Buen a fin ustedes. de semana. Hablábamos con María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, coordinadora contra la represión institucional. Sí, yo, perdón, quería recordar un hecho que sucedió aquí en el Gremio Ataca. Hemos pasado una poesía leída de Jorge Monegui, asesinado por la AAA en 1975, previo a la dictadura militar, por parte de la AAA. Es decir, coincido plenamente en lo que nuestra entrevistada nos señaló acerca de que la tortura, la represión, las detenciones ilegales empezaron antes. De hecho, empezaron desde que el Estado es Estado en Argentina. Le agradezco el llamado a memoria, pero creo que ella me hizo una pregunta, me hizo una reflexión acerca de mi pregunta, y yo le hubiera retrucado, le hubiera dicho, obviamente, ¿por qué no analizamos al retorno a la democracia como una normalización de hecho de las instituciones? Si eso se tendría que producir con el retorno de la democracia después de años de violencia política, se tendría que suponer que las fuerzas no debieran seguir excediéndose en el uso de sus funciones. Sin embargo, bueno, no, me parece que no captó eso la entrevistada. Lo lamento. Una situación que te puedes tener una entrevista, no hay ningún problema.